hablando de la escatología bíblica. Y hace 8 días hicimos nuestra introducción de lo que vamos a ver en este estudio, que le invito a no se lo pierda porque son cosas que tiene que conocer todo estudiante de las Sagradas Escrituras. Los estudiantes de las Sagradas Escrituras debemos conocer las doctrinas fundamentales de la fe. Por la misericordia y por la gracia de Dios en nuestra iglesia local hemos hecho el año pasado y antepasado hasta la fecha, hemos visto las doctrinas fundamentales. Arrancamos con bibliología, arrancamos con teología propia, cristología, neumatología, Espíritu Santo, eclesiología, doctrina del pecado, doctrina del hombre. Y en este momento pues nos encontramos con una doctrina maravillosa que son los hechos futuros, el estudio de la escatología bíblica. Y quiero que antes de empezar, usted me acompañe en su casa, donde esté, los que estamos aquí, acompáñenme a orar. Vamos a pedirle al Señor que no solamente llene nuestra mente en el conocimiento de su verdad, sino que llene nuestro corazón con la guía de su verdad. Padre amado, arrodillamos nuestro corazón delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, déjanos conocerte de una manera profunda, de una manera real, de una manera clara, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar estos temas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de saber quién eres, de saber cómo eres y de querer vivirte, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y por darnos la oportunidad de abrir la Biblia, Señor. Padre, permite que este pequeño hable de tu grandeza. Pon las palabras, pon la dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe en la enseñanza. Que tu Santo Espíritu nos guíe a recibir tu enseñanza, a ponerla por obra y a vivirla, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué vimos? Hace 8 días estuvimos hablando, para hacer la introducción a la escatología, acerca de la profecía bíblica. Y dijimos que la profecía gira en torno de un personaje principal, el Señor Jesucristo. No tendría ningún sentido la profecía si Cristo no fuese el espíritu de la profecía. Y vimos cómo la profecía, a través de la Biblia, en los salmos, en varios salmos y en varios pasajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento, no solo nos llaman la atención a la primera venida del Señor Jesucristo, cuando viene como un corderito. Viene, se hace hombre como un cordero, va a la cruz para dar salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en su sacrificio. Sino que también desde el Antiguo Testamento vemos que hay gran profecía que gira en torno también de su segunda venida. La profecía, los hechos futuros, el espíritu de la profecía es Cristo, y la profecía no tendría ningún sentido sin nuestro Salvador. Ahora, hablamos también que a estas cosas futuras que vamos a estudiar tenemos que darle un orden cronológico. Y gracias a Dios hubieron hombres, o ha habido hombres, que se han interesado en el estudio de los hechos futuros. Queridos hermanos, en el tema de los hechos futuros podemos encontrar que hay diferentes posiciones teológicas. Y sea cual sea la posición que tome la persona, la vamos a respetar, es nuestro amado hermano. La Biblia nos enseña en Juan, en la primera carta de Juan, que debemos preservar en el amor, perseverar en el amor. Y el hecho de que tú no compartas mi posición teológica o que yo no comparta la tuya, no quiere decir que no vamos a ser hermanos. Nuestros hermanos bautistas, hombres como Surgen Michelin, él tiene una posición donde cree
que la iglesia pasará por la gran tribulación, es respetable, y respeta a sus hermanos que están alrededor junto a él. Miguel Núñez, que tiene una posición distinta. El doctor John MacArthur tiene una posición como la nuestra, donde creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dios le dio a hombres la iluminación, porque la revelación ya fue cerrada. Cuando se cierra el libro de Juan, el Apocalipsis, ya la revelación fue dada. El Espíritu Santo en este momento actúa en iluminación, nos ilumina la revelación. Hombres que se quedaron estudiando los hechos futuros y continuaron con la posición conservadora de los reformadores. Y con todo el respeto del mundo, pero es muy difícil preguntarle cosas de eclesiología a Lutero. Dios le dio iluminación a Lutero para el tema de la justificación por fe. Ya en otros temas, como los hechos futuros, pues hay grandes hombres que Dios utilizó y que hay que escucharlos así no pertenezcan a nuestro movimiento. Y uno de ellos es Kofi, Darby, y habrá muchas cosas que con ellos de pronto no compaginamos, pero en el tema de los hechos futuros creo que hicieron un buen trabajo dándonos una luz, una guía hacia dónde apuntar con el orden cronológico. Hablemos del orden cronológico. Hablamos hace 8 días orden cronológico. ¿Cuál orden cronológico vamos a estudiar? ¿Cuál es la forma en la que nos vamos a acercar? Este es el orden cronológico en el que vamos a estudiar. De los hechos futuros, el primer episodio, el primer evento que está esperando la iglesia se llama el rapto. El rapto. Las citas bíblicas que usted tiene que estar estudiando en casa es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 18, primera carta a los Corintios capítulo 15, preferiblemente del versículo 51 al 56-58, hablando del rapto. Pero si usted toma completo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta que también hay un orden de resurrección, del cual tendremos que hablar en algún momento. Entonces vamos a hacer un paréntesis, una anotación para decir, vamos a estudiar el orden de las resurrecciones. ¿Quiénes resucitan primero? ¿Cuál es el orden de las resurrecciones según la Biblia? Primer evento, el rapto. Segundo evento, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo que va a tener su ocasión mientras la iglesia es raptada. En la tierra viene algo que llamamos el periodo de la gran tribulación. 7 años, 2 periodos, 3 años y medio de una paz momentánea, pasajera, establecida por un gobierno, un nuevo orden mundial en cabeza del anticristo, y 3 años y medio de gran persecución y tribulación como no ha existido en la tierra. Vamos con tribulación, gran tribulación, y lo siguiente que vamos a ver ahora sí es la segunda venida de Cristo. Entonces, arrancamos con el rapto, pero vamos a ver que hay un evento futuro que se llama la segunda venida de Cristo, de lo cual yo creo que para darle una mayor claridad, daremos la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo, para que haya mayor claridad. Después de la segunda venida de Cristo, tendremos un siguiente evento que se llama el reino milenial, un reino establecido por el Señor Jesucristo, literal, de un periodo de 1000 años, donde le va a cumplir sus promesas a Israel. Y luego de ello viene algo que llamamos el juicio del gran trono blanco. Entonces no podemos confundir el gran trono blanco con el tribunal de Cristo, porque no es lo mismo. Son 2 eventos distintos, en 2 momentos distintos y en 2 lugares distintos, y las gentes que van a estar frente a ese tribunal son distintas. El juicio del gran trono blanco. Y por último, estaremos viendo el estado eterno. Entonces, volvamos a materia y voy a hacerlo así rápido, dejando claro que también van a haber otros eventos acompañados de estos que tendremos que ver. Ya lo dije como cuál es el orden de las resurrecciones,
¿cierto? El orden de las resurrecciones. Ok, entonces el rapto, 1, 2, el tribunal de Cristo, 3, las bodas del Cordero, 4, tribulación, principio de dolores, tribulación, 5, gran tribulación, 6, segunda venida del Señor Jesucristo, 7, milenio, 8, juicio del gran trono blanco y estado eterno. ¿Ok? Bueno, ya dando el orden cronológico, que es importante tenerlo claro, vamos a empezar con el primer evento escatológico que está esperando la iglesia. Y quiero recordarles algo. Cuando estamos estudiando escatología, yo me acuerdo que mi maestro me decía: Israel es el reloj profético. Y porque el Señor nos dijo: póngale cuidado a Israel. Y entonces tendremos que abrir una sección, queridos estudiantes, donde tendremos que hablar de la diferencia entre Israel y la iglesia, para que nos quede claro por qué el rapto no es igual a la segunda venida de Cristo, para entender por qué en el milenio el Señor viene ahora con sus santos a cumplir las promesas a Israel. No somos la continuidad de Israel, ni tampoco el reemplazo. Somos dos pueblos distintos. Y al final, en la eternidad, ya no habrá esa distinción entre Israel y la iglesia. Y vamos poniendo de una vez esto y dejándolo en claro, para que cuando lleguemos a ese tema, la diferencia entre Israel y la iglesia, pues nos quede más clara nuestra posición teológica frente a otros hermanos que son conservadores y que no tienen esa diferencia. Y al no tener esa diferencia, piensan que en este momento se está presentando el reino que está avanzando. O hay otros que piensan que la gran tribulación ya la estamos viviendo y que la iglesia está pasando por la tribulación. Entonces tenemos que tener claros los eventos y por eso dimos un orden cronológico. Entonces arranquemos viendo lo que llamamos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Cuando Cristo regrese por sus santos, estos serán arrebatados en el aire. Esto recibe el nombre de arrebatamiento o rapto. La cita que vamos a mirar en esta noche, se acompañan allí, Primera de Tesalonicenses, primera carta a Tesalónica, si no alcanzamos a ver hoy las diferencias de posiciones teológicas, pues bueno, las estaremos viendo dentro de 8 días. No hay afán, lo importante es que los temas que estemos viendo queden claros. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4. Y al enfrentarnos a esta carta, quiero recordarle algo del contexto histórico de la carta. Dios le permite al apóstol Pablo hablarnos de un misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio es algo que es desconocido, que es guardado y que de pronto sale a la luz y se da a conocer. La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Y ese misterio le he revelado en Efesios capítulo 1, 2, 3, prácticamente 3. Ese misterio les daba a conocer ¿a quién? A Pablo. Él dice: a mí me fue entregado el misterio, la revelación de qué es la iglesia. Pero también hay un misterio que les he entregado a Pablo y que no está en el Antiguo Testamento. ¿Qué, pastor? El rapto. Entonces, por eso, si es un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento y que ahora lo conoce el apóstol Pablo, podemos caer más en cuenta de que la segunda venida de Cristo no es igual al rapto. Porque en el Antiguo Testamento sí vimos citas bíblicas que nos están hablando frecuentemente de la segunda venida.
Dos eventos distintos. Pero por ahora, vamos allí. Y en el capítulo 4, ¿cierto? Versículo 13, vamos a leer. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. A los que durmieron, porque el cristiano no muere, duerme, va a dormir. Durmieron en él. Ok. Por lo cual, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos arrebatados juntamente con ¿quiénes, Pablo? Con los que se levantaron de entre los muertos. Mire que esta resurrección es ¿quién se está levantando? ¿Incrédulos o creyentes? Creyentes. Están resucitando y se están levantando con los creyentes que estén vivos en ese momento, y al escuchar la trompeta y la voz del Señor van a ser tomados y llevados ¿a dónde? Mire dónde se van a encontrar con el Señor. Arrebatados, dice la palabra allí, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús. ¿Dónde? Para recibir al Señor Jesús. ¿Dónde, iglesia? Ahí no dice que el Señor Jesús puso el pie en la tierra. Es un recibimiento como se hacía en Roma, cuando venía el gobernador, que salían los escoltas a recibirlo para volver con él diciendo: este es nuestro gobernante. Aquí Cristo viene por sus santos y después vuelve con sus santos. Si yo no logro entender la diferencia entre Israel y la iglesia, entre el rapto y la segunda venida, voy a hacer una mezcolanza de episodios que tal vez no me va a coger armonía a las escrituras. No va a tener armonía. Entonces, volvamos al texto. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El propósito aquí de Pablo, más que de enseñar profecía, de enseñar doctrina, era una enseñanza pastoral de ánimo. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba sufriendo dolor, y les está recordando cuál es el propósito y lo que les espera. Vengo a darles ánimo, Cristo viene pronto. Pero también hay una verdad en ello muy tremenda, y es que la iglesia, esta iglesia, ya tenía una cosmovisión. Esta primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía una cosmovisión muy distinta que nosotros, a lo cual debemos volver. Y no quiero volver esto solamente un estudio académico, sino también algo reflexivo que nos lleve a tener algo pastoral, de decir cómo estoy viviendo. Porque si Cristo viniese hoy, ¿soy de los que se van en el rapto o soy de los que se quedan? Porque puedo estar convencido pero no convertido. Podría pasar eso. ¿Realmente conozco a Jesús? Escucharé su voz y la trompeta y despegaré para el cielo con los muertos en Cristo que se levanten y resuciten, y ver cómo en un abrir y cerrar de ojos su cuerpo y mi cuerpo va a ser transformado. ¿Y por qué tiene que ser transformado? Porque con este cuerpo de pecado no nos podemos presentar ante Él. Hay lugares donde dicen: nos restringimos el derecho de admisión, y le dicen: qué pena, acá no puede entrar con tenis y vestido de esa forma, está muy informal. Con este cuerpo estamos muy informales para este gran evento. Tienen que cambiarnos toda la vestimenta física para presentarnos de la presencia. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si Él viniera a terminar la predicación
¿Sos de los que se van o sos de los que se quedan? Una buena pregunta. Pero hay algo que uno admira de la iglesia primitiva y eso era lo que iba a decir. La iglesia primitiva tenía constante y sonante su pensamiento de que Cristo venía ya. Algunos empezaron a dejar sus trabajos y a dedicarse solamente a la predicación de la palabra. Algunos dijeron, no, Cristo ya viene, nada más me preocupa. Vivían como si Jesús fuese a venir ese mismo día. Y ese pensamiento quiero llevarlo a ti y decirte, si Cristo viniese hoy, estás viviendo como si Él viniese hoy. Y si viniese mañana, estás viviendo como si Él fuera a venir mañana. O estás viviendo de una manera en que crees que la venida de Cristo puede ser en 10, 20, 30 años. Porque si estás pensando que la venida de Cristo está muy lejana, tal vez tu vida de santidad sea muy lejana, tu vida de compromiso sea muy lejana y en tus decisiones se va a notar demasiado. Es algo que te va a impulsar a vivir diferente, muy distinto. Es claro que la Biblia nos dice que no podemos dar una fecha ni una hora a la venida del Señor Jesucristo. No podemos dar una fecha ni una hora al momento del rapto. No podemos decir es mañana, es pasado mañana, es en 3 meses. No. Y en ese problema pues son tildados de falsos predicadores, ya que están cayendo en una trampa. Si el Señor Jesucristo, cuando le preguntan allí en Mateo 24 acerca de los tiempos de la venida de Él dice que ni siquiera los ángeles del cielo les daba a conocer el tiempo y la hora. Pero sí dijo, vigilen los tiempos y las sazones. Lo que está sucediendo alrededor, esténlo vigilando para que sepan que ya está pronto la venida. Y como está el mundo en este momento, podemos decir, está más cercana a su venida que los tiempos de Pablo, que los tiempos de Juan, que los tiempos de Pedro y que los tiempos de la iglesia primitiva que vivieron como si él fuera a llegar al otro día. Seríamos nosotros que deberíamos estar viviendo de una manera más intensa que la iglesia inicial, sabiendo que todo está acomodado de una forma que dice, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Faltan 5 para las 12. Cristo viene. Cristo viene. Y pensando eso, ahora sí quiero que estudie este tema conmigo, el tema del rapto. Y si Él viniera hoy, ¿estoy listo? ¿Estoy listo? ¿O hay cosas que, ay Señor, tardes otro ratico porque es que no acabo de ver una serie que me tiene cautivado? No acabo de ver un libro que es súper importante. No he podido deleitarme en unas cosas que quisiera hacer antes de que tú vengas. Queridos, sería increíble que el corazón de la iglesia esté pensando en que Cristo debería posponer su venida. No debería ser la realidad de un creyente que ama a Jesús. No debería ser esa la realidad. Allí, la palabra que aparece en el versículo 17 dice arrebatados. La palabra arrebatar proviene de la palabra griega arpazo. En la Vulgata Latina, cuando se hizo la traducción de esta palabra es rapere, quiere decir arrebatar, de donde viene esa palabra rapto, que es la que encontramos aquí en la primera carta a Tesalónica, en el versículo 17. ¿Cómo va a ser el rapto según esta palabra? Algo así. Algo rápido, algo que va a tomar por sorpresa a muchos. Y creo que en ese momento va a haber caos y confusión, no para los que se van, ¿para quiénes? Pues claro. Y déjenme imaginarme un poco el panorama, porque hay películas que a veces recrean bien unas imágenes y uno dice, oiga, sí, eso puede ser así. Imagínense que en un avión va el piloto y el piloto es cristiano. Y el resto de los pasajeros, algunos cristianos y los otros no lo son, no confiaron en Cristo. Y se vino el rapto.
y él va en el avión y se desapareció. ¿Qué pasará con este avión? Bueno, pensemos en los que van manejando automóvil, porque creo que hay cristianos que manejan automóvil, hay cristianos que manejan bus, hay cristianos que manejan trenes, hay cristianos que manejan el transporte urbano acá en nuestra amada Colombia. Y si los coge el rato manejando, ¿será que va a haber algo de caos? Sí. ¿Será que va a haber confusión? Sí. ¿Para quiénes? Para los que se van a quedar. Para los que se van a quedar. El arrebatamiento, el Señor va a hacer algo muy claro. Y esto que estábamos leyendo nos dice, versículo 13, queremos, hermanos, que nos ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, pastor. ¿Por qué? Porque no sabe que los muertos en Cristo se van a levantar. Cuando nosotros nos fallece un familiar, o un hermano de la iglesia, o un conocido en Cristo, sí, nos da tristeza, pero no perdemos la esperanza. La esperanza de verle sigue viva si se ve en Cristo, habiendo puesto su confianza en Jesús. En el arrebatamiento, el Señor va a resucitar a los creyentes que han muerto y tomará también a los creyentes que viven y los llevará con él ¿a dónde? ¿A dónde los va a llevar? 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Parte de este evento escatológico, no solamente la resurrección de los muertos y una iglesia que es tomada y quitada en un abrir y cerrar de ojos. El Señor Jesucristo se va a encontrar con sus santos en el aire. Y esta transformación que va a ocurrir tanto en los resucitados como en los que estén vivos, esa transformación que va a haber, va a ser instantánea. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora un abrir y cerrar de ojos? Milésimas de segundo. Es lo que el Señor necesita para transformar un cuerpo de corrupción en uno de incorrupción. Es lo que el Señor necesita para que un cuerpo cargado, degenerado, desgastado por el mal, por el pecado, contaminado, sea totalmente descontaminado. Es lo que el Señor necesita para que un cuerpo que envejezca ya no envejezca más. Para que un cuerpo que se ha enfermado y ha conocido la enfermedad no la vuelva a conocer. Para que un cuerpo que conoció la mentira y que vivió en un momento esclavo de la mentira y del deleite no vuelva a ser esclavo. Totalmente liberado. Liberación total y absoluta de la presencia del mal. Esta transformación va a ser como instantánea. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y es un capítulo muy largo, tiene 58 versículos, y el tema central aquí es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y vamos a ver parte de esa resurrección
de estos que van a resucitar en el momento del rapto, porque escucharon el llamado de quién. ¿De quién escucharon el llamado allá? ¿De quién? ¿Con voz de qué? Con voz de autoridad, con voz de mando, con trompeta, con voz de trompeta, como un arcángel, ¿cierto? Ok. ¿Recuerdan cuando Lázaro resucitó? ¿Sí? ¿A qué resucitó? Al escuchar qué? La voz del Señor Jesucristo. Escuchó la voz del Señor llamándolo por su nombre. ¡Sal fuera, Lázaro! Me atrevería a decir que si el Señor no dice Lázaro y dice sal fuera, se levantan todos los muertos. Ese es el poder de mi Dios. Lo llama por nombre propio. Y en este momento del rapto, cuando el Señor llame a los suyos, a los que estén muertos, les dirá, párense, y se levantarán todos los que están en Cristo, al oír su voz. Y si estamos vivos, al oír su voz, inmediatamente diremos, aquí estoy, Señor, firme para lo que me necesite. ¿Para qué me llama, Señor? Llévame, dispuesto para la partida. Usted no va a pensar en ese momento en mi papá, mi mamá, mis hijos y los que no conocieron de Cristo. Porque el todo del cristiano es Jesús y en ese momento su cuerpo está siendo transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y dirán, gloria a Dios, que está sucediendo, lo que está pasando, nos gozamos. En este momento nos afanamos y eso viene. Porque nos daría tristeza que se queden nuestros hijos si no reconocieron a Cristo. Nos daría tristeza que se queden nuestros padres, nuestros abuelos, el tío, el amigo del trabajo o el vecino que el Señor me ha permitido predicarle 50 veces, pero no he querido por miedo. Queridos, en ese momento ya no van a haber sentimientos de carga, ni de tristeza ni de amargura por aquellos que no se les predicó. El Señor nos los permite en este momento para que tomemos conciencia. Y si Él viniese hoy, lo pongo así, pensemos que viene mañana, perdí el día de hoy y no le prediqué a aquel que no quiero que se quede. Le hablé de Cristo a aquel que no quiero que se quede, porque el que se va a quedar, lo único que le va a quedar es un tiempo de dolor, quebranto y llanto, como nunca antes lo ha vivido la tierra. Mis hermanos, el estudio de estas cosas nos debe llevar a reflexionar cómo estamos viviendo. ¿Realmente estamos viviendo como si Cristo viniera hoy? En el servicio, en la disposición, en el amor, en la entrega, en la disciplina, en ponernos el calzado del Evangelio y decirle a otros que Cristo es real. Estamos más afanados en nuestra vida que en su venida. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 51. Dice la palabra del Señor allí: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y los muertos serán resucitados. ¿De qué forma serán resucitados los muertos? Incorruptibles, sin contaminación, sin gota de maldad, sin gota de desvío, sin gota de desobediencia. Serán resucitados incorruptibles. No serán resucitados como Lázaro, porque Lázaro volvió a morir. Eso fue una resucitación, no una resurrección. Acá, en este contexto, estos que vuelven a la vida con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a volver a conocer ni la muerte ni la tristeza, un cuerpo en estado de gloria. Cuando Lázaro fue levantado entre los muertos,
volvió a conocer la muerte. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo está asumiendo la postura de que él está esperando esa transformación. Tal vez en la mente del apóstol Pablo está diciendo, no, yo no voy a conocer la muerte. Yo no creo que el plan de la iglesia, de pronto pensaría Pablo, yo no creo que el plan de la iglesia sea durar más de 100 años, 50 años, 70 años, no creo eso. Pero la realidad es que la iglesia desde Pentecostés a nuestros días ha pasado más de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 800, 900, 1000, 2000 años. La iglesia inicia en la mente de Dios en la eternidad pasada y se funda en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí es la fundación de la iglesia. Y el programa de la iglesia, lo que llamamos la dispensación o el tiempo, administración de la iglesia, como lo quiera llamar, el tiempo de administración de la iglesia culmina con ¿qué? Con este evento que estamos estudiando, con el rapto. Después del rapto no hay más iglesia. El Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Y lo que se oponía al ministerio del mal, así como el mar pareciera que es detenido por la arena, pareciera que solo hasta ahí pudiera llegar y se devuelve. Lo que está deteniendo el ministerio del mal es la iglesia, es el Espíritu Santo a través de los creyentes diciéndole al mal, no actúes así, hay amor, no, sé honesto. Lo que se está oponiendo contra el mal en este momento es el Espíritu Santo. Y si en este momento usted ve tragedias, ve maldad, ve rencores, ve homicidios, ve cosas catastróficas, son las instantáneas de lo que viene. Está viendo los cortos de la película que van a dar. Y si los cortos son feos en este momento, ven lo que hacen con los niños, ven lo que quieren poner la ideología de género, el progresismo, la moda de los periódicos amarillistas, el violador de abuelitas, el matabuelitos. Si son periódicos amarillistas todas las semanas, ¿cuántas abuelitas violaron a su abuela esta semana? Queridos, si es tan caótico el mundo en el que estamos, imagínense en un momento donde el Espíritu Santo y la iglesia y los creyentes ya no se están oponiendo al mal. Ya no hay nada que lo detenga, sino que se va a poder desparramar totalmente de la maldad en el mundo. Lo que viene es tremendo. Habrá momentos donde la gente querrá quitarse la vida y no va a poder. De verdad, tan aborrecibles cosas que van a ocurrir como nunca antes han ocurrido. Eso es lo que me dice el Señor Jesús con respecto a la gran tribulación. ¿No le afanan sus seres queridos? ¿No le afanan a sus parientes que no han escuchado de Jesús? Estas son noticias maravillosas para la iglesia. Pablo dice, en un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Transformados. ¿Cómo? A la semejanza de Cristo, a un cuerpo como el cuerpo glorificado de nuestro Salvador. Versículo 53. ¿Por qué tiene que suceder esto, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué no con este cuerpo? Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad.
¿Cuál es una de las evidencias más tremendas de que el pecado mora y habita en el corazón del hombre? La muerte. Ese nuevo cuerpo que tendrá el cristiano es un cuerpo que ha sido despojado de la muerte. No va a conocer la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, el creyente en Cristo, según este texto, tiene la victoria como asegurada. Yo me veré, yo seré transformado, yo venceré ante el pecado, yo tengo la victoria asegurada en Cristo, soy un vencedor. Pero el que no conoce al Señor pasará gran pérdida y gran dolor. Conozca a Jesús. ¿Has entregado tu vida a Él? Porque este puede ser el momento preciso para que te dispongas a reconocer que le necesitas. Estas dos grandes secciones que hemos visto en esta noche, primera carta a los Corintios 15, 51 al 56, y la primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, son las grandes secciones acerca de esta verdad que era un misterio, llamado el rapto. En estas dos secciones hemos visto que el Señor descenderá con un clamor, con un llamado. Y vemos cómo los creyentes hacen lo que deben hacer las ovejas con su Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas de Cristo siguen a su pastor hasta después de la muerte. Siguen reconociendo la voz de su pastor, Jesucristo. Los muertos resucitarán primero, los creyentes vivos serán transformados, van a recibir un nuevo cuerpo. Y todo esto va a ser de manera inminente y repentina, como nos dice el texto. La pregunta que muchos están haciendo, ya la respondí. ¿Cuándo ocurrirá esto? No puedo darte la fecha y no puedo darte la hora, pero sí estoy seguro que será pronto. ¿El Señor no quiere que estemos listos acaso esperándole? Sí, Él quiere que estemos listos. Y tal vez por eso es que no nos da la fecha y la hora, para que vivamos como si hoy fuera la fecha y hoy fuera la hora. Porque para los que aman al Señor, la promesa de su inminente venida, de su regreso, no puede ser más que una feliz y maravillosa esperanza. Bienaventurada. Recuerda lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué anhela el creyente? Estar prontamente con Él. Verle pronto, ¿cierto? Tiene la esperanza de que le va a ver.
Pero también tienes que tener en claro algo. Si tienes el deseo de verle, o si no tienes el deseo de verle, si eres creyente, va a llegar un momento donde estás frente a Él. Y también como creyente tendrás que rendirle cuentas de lo que hiciste con tu vida como cristiano. ¿Estás listo para rendirle cuentas a tu Señor? ¿Cómo te dirá el Señor cuando te vea? Buen siervo, amado y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo te va a ver el Señor cuando te vea? ¿Cuál sería el recibimiento para ti y para mí cuando le veamos? Queridos, quiero cerrar con un pensamiento en esta noche. Cuando uno piensa en la segunda venida de Cristo, piensa mucho, ¿por qué no diste una fecha? ¿Por qué no diste una hora, Señor? ¿Por qué no le diste una hora y un tiempo claro al momento del rapto? ¿Por qué? Y saben, nuestra naturaleza caída es demasiado complicada. Hay una historia de un granjero que sale y deja sus tierras bajo el cuidado de sus hijos. Y salió de su casa con el propósito de buscar fortuna en otras tierras. Y este granjero se despide de su esposa y le dice: volveré en 2 años. 2 años vuelvo. Está pendiente de los muchachos, ya están grandes, pero ellos ahora tienen que estar pendientes de la casa. Y llama a sus hijos y a cada uno le pone una tarea. A uno le pide que arregle el establo. A otro le pide que organice la biblioteca. Y a otro le pide que tenga pintada el frente de la casa. A cada uno le deja una tarea específica. Y se van. Y pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y sus hijos vivían el día a día como si el regreso de su padre aún fuera tardío. Y que las tareas que él les había dejado podían esperar, no se puede esperar. ¿Para qué nos afanamos? Y pasaron los 4 meses. Y ellos seguían viviendo como si su papá no fuese a volver, no fuese a regresar. Es más, como que ya se les había olvidado que tenían que hacer unos deberes que iban a demandar tiempo, dedicación, fuerza, resistencia, coraje, disciplina, en fin. Han pasado 7 meses y suena el teléfono. Contesta la esposa y el hombre le dice: ya no voy a volver en 2 años porque la fortuna me sonrió. En 1 mes estoy en casa. Ella contenta y feliz cuelga el teléfono. ¡Ay, por fin su papá vuelve, hijo! ¡Su papá vuelve! Y se para el primero. ¿Cuándo? 1 mes. Voy a arreglar no, el frente de la casa, la biblioteca. No, lo que papá me dijo que tenía que arreglar acá en el rancho. Y cada uno corre a hacer en 1 mes el trabajo que tenía destinado para haber hecho tal vez en 2, en 3 o 4 meses. Y arrancaron con el afán a hacer los trabajos. Cuando el padre llega, encuentra que la gran mayoría de los trabajos estaban hechos de afán. ¿Y cómo? Ya medias. Como si no les hubieran tomado el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Será por eso que el Señor no nos dice cuándo será su venida? Porque tal vez si supiéramos que llega mañana a las 3 de la tarde por nosotros, ni dormimos esta noche por ponernos a hacer lo que nos ha llamado a hacer. Tal vez por eso.
¿Cuántas cosas sigues postergando, pensando de que está muy lejos tu venida? ¿Estás postergando tu santidad, tu pureza, tu consagración, tu vida de devoción, tu entrega, tu servicio, el predicarles y evangelizarles a otros? ¿Piensas que eso puede esperar? ¿Y si te llevarás una sorpresa y viniese después del final de esta predicación? Si termináramos de orar y Él llegara por nosotros, ¿cuántos estarían diciendo, todavía no, Señor, vengo una semana más? Por eso debe ser que hay una abrir y cerrar de ojos, porque de pronto seríamos tan insensatos que todavía no me lleves, hay algo por hacer. Queridos, si el Señor no ha venido, es porque su misericordia se ha alargado para que los que no crean tengan oportunidad de su misericordia. No nos quedemos con eso. Padre del cielo, le damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos estudiar estos temas tan maravillosos, Señor. Gracias porque sabemos que el rapto de la iglesia es inminente y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo semejante al tuyo. Gracias, Señor, porque la iglesia ha sido un misterio oculto, Señor, pero levantaste un hombre como Pablo para mostrarle y revelarle lo que es la iglesia y también lo que es el rapto. Gracias te damos por permitirnos enfrentarnos a este conocimiento, Señor. Rétanos a vivir de una manera distinta, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a aquellos que nos estuvieron acompañando hoy en el en vivo. Seguiremos estudiando más acerca de la escatología bíblica dentro de 8 días. Acompáñenos a través del canal. Que Dios